Bienvenidos a Frontera Nacional, soy Jorge Navarro y estamos comenzando el episodio 34 de FEN Entrevistas. El día de hoy estamos con Antonio Arroyo, que va a ser mi copanelista. Oliver Pérez va a aparecer la próxima semana, ya que esta semana tuvo algunas cosas que hacer. Antonio Arroyo Simonetti es del Nacional Libertario, está con Johannes Kaiser en el Nacional, perdón, en Nación Libertaria. Así se llama el programa que tienen juntos, donde hacen breves repasos de las cosas que hacen que ocurren en el mundo de manera semanal. El día de hoy estamos con el destacado urologo Fernando Cecín, que es experto en trasplantes de riñón y cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Hospital Universitario CEMIC. Se formó como cirujano general y urólogo en la Universidad de Buenos Aires y realizó un posgrado en oncología urológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Gracias a esto, el doctor Cecín es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en urología en Buenos Aires, Argentina. Él es el personaje visible, la imagen visible del movimiento nacional de Médicos por la Vida. Él fue la imagen visible que dio las conferencias en muchos canales de televisión importantes de Argentina hablando acerca de este tema cuando se debatió el temita del aborto libre allá en ese país. Y sobre todo también en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Bueno, Antonio les va a ayudar un poco más con respecto a esta situación. Muy bien, un gusto estar aquí en el programa y bueno, también poder tener la oportunidad de conversar con Fernando Cecín, un personaje muy relevante. Pero bueno, también aprovechar de introducir a Fernando Cecín para que después él también salude a la audiencia y aprovechar de ya emplazar una pregunta en el fondo. Bueno, Fernando Cecín es médico argentino, un férreo defensor del juramento hipocrático, yo diría. Esa es una buena carta de presentación, porque define la disyuntiva a la que se ven enfrentados hoy día los profesionales de la salud frente a esta legislación que en el fondo, y sin lugar a dudas, lo que básicamente está haciendo está legalizando el genocidio de seres humanos. Y por eso es súper importante el approach, la aproximación que puede hacer un médico a lo que es finalmente la defensa de la vida, desde lo que es propiamente su juramento como médico, que es proteger la vida siempre y a toda costa. Bueno, con eso le doy el paso a Fernando Cecín, que él haga una introducción un poco, y también emplazo a la siguiente pregunta, para que iniciemos después el debate, que es con respecto a las estrategias comunes que aborda básicamente todas estas olas que pretenden legalizar el aborto, que son estrategias ya bien definidas y que las van abordando de forma sistemática en cada país en donde quieren introducir esta legislación y esta iniciativa. Bueno, Fernando, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Antonio, Jorge, bueno, todo el equipo de ustedes, y un placer realmente compartir este momento crítico. Yo diría que es histórico, pero es tristemente histórico, Antonio, porque, a ver, nosotros como médicos, nuestra religión es el juramento que hacemos cuando nos graduamos, de respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en ese mismo juramento también sostenemos, aún bajo amenazas, no vamos a admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Y digo que es tristemente histórico porque creo que a nadie de nosotros y de los médicos en general podríamos haber imaginado que en algún momento de nuestras vidas, de nuestras carreras, tenemos que ir al Parlamento, ir al presidente, ir al jefe de gabinete, ir al Poder Ejecutivo a suplicar que no maten a nuestros hijos. Entonces, esto realmente es una cosa muy preocupante. Ustedes saben, todos sabemos, la inseguridad que se vive muchas veces en nuestros países, pero jamás de los jamases hubiésemos imaginado que esta inseguridad hubiese llegado al seno materno. Entonces, es nuestro deber como médicos proteger la vida en todas sus fases, en todas sus etapas. Cuando tenemos una mujer embarazada, nos preocupa tanto la vida de esa madre como la vida de ese hijo en su seno. Entonces, de ninguna manera vamos a permitir que nos utilicen a los médicos para imponer una ideología y muchísimo menos para matar seres humanos, y en este caso, argentinos por nacer, ¿no? Ahí me gustaría hacerte una pregunta inmediata que me surge, Fernando, que es con respecto a lo que entendemos por vida, porque el debate tiene que iniciar con eso, la conversación de nosotros hoy día tiene que iniciar con eso, con dejar claro
desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la ciencia, ¿dónde comienza la vida? ¿No es cierto? ¿Cuándo comienza el ser humano su existencia? Y también poder determinar cuándo termina realmente, ¿no es cierto? Y me gustaría hacerte esa pregunta, desde la visión de un médico, desde la visión de una persona con un approach científico también, ¿dónde comienza la vida para la ciencia? Por supuesto, mira, yo te puedo traer pilas y pilas de libros de medicina y de embriología, y todos coinciden que la vida comienza en el momento de la concepción. Esto es el momento en el cual el espermatozoide del varón fecunda el óvulo de la mujer. En este momento es un proceso que lleva una serie de horas en la cual el material genético, es decir, el ADN de ese espermatozoide proveniente del padre, se fusiona con el ADN proveniente de la madre, que contenía en ese óvulo, y de ahí en más comienza la vida del ser humano, al igual que como ocurre en todos los mamíferos. Entonces, los médicos, como todos los científicos, practicamos lo que se llama medicina basada en la evidencia. Y la evidencia científica sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción. Ahora, la gente que dice que esto no es así, realmente no tiene cómo sostenerlo. Es decir, yo les digo, bueno, muy bien, tráiganme alguna publicación seria, tráiganme algún tratado, algún estudio científico serio en el cual se demuestre que la vida comienza en otro momento que no sea la concepción. ¿Sabes cuál es el problema? Eso no existe. Y si vos te fijás, si ustedes repasan digamos, aquellos países donde el aborto es legal, fíjense que hay países donde legalizan el aborto a partir de hasta la semana 8, otros legalizan el aborto hasta la semana 10, otros hasta la semana 12, 14, 22. No se ponen de acuerdo. Es bastante compleja esa situación porque también se ha podido entender de que hay chicas de que después podrían decir básicamente que no podrían ser capaces de tener a un chico simplemente por temas de depresión o por temas patológicos o temas de dónde viven, etcétera, 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 que usted también lo dijo en el Senado en ese momento. Lógico, y no terminan de ponerse de acuerdo porque no lo saben, ¿entendés? Entonces, como no saben cuándo empieza la vida, entonces empiezan a poner arbitrariamente fechas que no tienen ningún asidero científico. En una línea de tiempo de 0 a 100, la vida comienza en el momento cero. Imagínate, para hacerlo sencillo, para la audiencia, que por ahí hay gente más joven y tal. Vos tenés un partido de fútbol. ¿Cuándo empieza el partido de fútbol? Cuando el referee toca el silbato de comienzo. Entonces, de la misma forma, la vida comienza en tiempo cero, en una línea de tiempo 0 a 100. Ahora, si vos terminás el partido al minuto 1, al minuto 14 o al minuto 40, estás terminando el mismo partido y ese partido no se juega más. Entonces, con la vida es parecido. Y eso es súper interesante, porque de ahí viene el juego retórico que empiezan a ocupar estas personas, las que son a favor del aborto, que es esta idea que han cambiado el nombre y le han puesto interrupción del embarazo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos esa idea de que esto se interrumpe, o sea, para después reanudarse. Ese es el concepto que hay cuando alguien dice interrumpe. Una cosa que se interrumpe es un proceso que puede retomarse después. Esto no es interrupción de un embarazo, es la destrucción definitiva de la vida, es el término, ¿no es cierto? Después de eso no hay más. Y eso, con esta articulación lingüística, ¿no es cierto?, intentan de alguna forma bajarle la carga y la connotación semántica que realmente tiene la palabra y el acto, ¿no es cierto? Correctísimo. Mira, el discurso proabortista, como en otras áreas, está llena de lo que llamamos eufemismos, es decir, vocablos que se utilizan para cubrir o tapar alguna otra cuestión. Vos fíjate en la guerra, por ejemplo, cuando, por ejemplo, aviones bombardean una ciudad y mueren civiles, ¿cómo le llaman a eso? Daño colateral. Claro. ¿Entendés? Y acá con el aborto pasa algo parecido, digamos, como no se animan a hablar del aborto en sí mismo, porque saben que es sanguinario, porque saben que matan, porque saben que terminan con la vida de un ser vivo, están utilizando estos términos de interrupción legal del embarazo. No interrumpe nada, como tú bien claramente lo has descrito, está terminando con la vida de un ser vivo, no es legal,
porque va absolutamente en contra de la Constitución, por lo menos la Constitución Nacional, y creo que en Chile es parecido. No es seguro, porque tenemos enorme cantidad de mujeres que provocan el aborto con el misoprostol, con cirugías, y terminan con complicaciones, aproximadamente un 30%. No es gratuito porque lo pagamos entre todos, esto alguien lo paga. Entonces, está lleno el discurso proabortista de mentiras, falacias y eufemismos, que son todos estos términos que se utilizan para encubrir una situación. Vos fíjate lo siguiente, la única forma de destruir o de romper ese vínculo extraordinario que se da entre la madre y su hijo es hacerle creer a estas jóvenes que lo que tienen en su panza no es un hijo, es una cosa que no tiene vida, que es un conjunto de células, que es una gelatina, que son una serie de coágulos, para convencer a estas jóvenes, a estas muchachas, que nuevamente lo que tienen es una cosa y no es su hijo. Y de esta forma tratar de destruir este vínculo extraordinario que ocurre en el seno materno. Entonces, esto es lo que se llama cosificar, transformar en una cosa y entonces usted lo puede matar. Ahora, si ellos realmente dicen esto es una cosa, ¿para qué lo quieren quitar? Si efectivamente es una cosa, ¿para qué matarlo? ¿Para qué quitarlo? Si es una cosa, no produce ningún daño. ¿Por qué? Porque saben que todo embarazo termina en un nacimiento. Por lo menos los que no tienen complicaciones o no tienen cualquier tipo de alteración en su trayecto. Entonces, Fernando, yendo un poco al ámbito político, acá en Chile, sí, cómo no. el Guido Girardi, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, presentó el proyecto de ley el pasado 1 de agosto. Sebastián Piñera reforzó los dichos de Chadwick al decir que por el aborto, que el gobierno de él es partidario de defender la vida y que iba a ocupar cualquier mecanismo y herramienta del gobierno para detener ese proyecto de ley. ¿Usted cuál es la posición que tiene con respecto a Macri, que a pesar de que cuando se estaba postulando dijo que iba a defender la vida, ahora quiere despenalizar el aborto de otra forma que no es como la que se dio hace un par de semanas en el Congreso? Y un poco lo que le venía relatando, digamos, lo vivimos con tremenda desilusión, porque nos sentimos en alguna medida estafados políticamente. Él en su plataforma jamás expresó que iba en ningún momento a tratar de legalizar esta barbarie. Entonces, para nosotros lo vivimos con una tremenda desilusión. No están muy claras las causas por las cuales el presidente está queriendo tratar de imponer el aborto, sea por derecha o sea por izquierda. O sea, evidentemente, con esto que tú mencionas de querer modificar el Código Penal, pareciera que quiere meter el aborto por la ventana, dado que no salió por los cánones naturales, que es a través del Parlamento. Entonces, esto nos preocupa doblemente porque salir a jugar un partido de fútbol y tener el referee en contra, que te tropezás en la mitad de la cancha y te cobra un penal, entonces creo que es tremendamente injusto y esto creo que podría costarle el futuro político a Macri, ¿no? Realmente muy, pero muy preocupante encontrarnos este tipo de estafas electorales. Aquí yo creo que hay un llamado de atención que nosotros tenemos que hacerle a la opinión pública, sobre todo a las personas que están con nosotros, ¿no es cierto? A todos los que somos defensores de la vida, que era una de las preguntas que te quería hacer, pero ya la abordaste de cierta manera, que es con respecto al resultado que se vio en el Senado argentino el 9 de agosto, ¿no es cierto? Se rechaza la ley. Pero a final de cuentas esto no es una batalla que se va a resolver solamente en el Parlamento, esto es algo que va más allá, esto es una batalla constante a nivel cultural, a nivel formativo, o sea, yo creo, y después te hago el paso para saber tu opinión al respecto, y también a Jorge, que es súper importante entender que no es cuando se va a tomar una iniciativa legislativa que es cuando tenemos que sacar la voz. La voz la tenemos que sacar todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando tengamos a alguien intentando sacar adelante estas iniciativas que atentan contra la vida, que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra la humanidad. ¿No es cierto? Tenemos que hacer un trabajo constante, no podemos ser en estos reactivos. Tiene que ser un trabajo persistente, porque van a pasar cosas como
las que pasaron con Macri. Nosotros acá en Chile el día de mañana podría pasarnos exactamente lo mismo. Tenemos hoy día un gobierno que dice que no, que lo rechaza, pero con ciertas movilizaciones sociales, con ciertos ajustes de gabinete aquí y allá, con un poco más de lobby, esta gente puede volver a entrar y puede introducir la iniciativa. Y podemos tener finalmente en Chile que en el Parlamento se esté votando la legalización del aborto, como puede que en Argentina a través de otros mecanismos se logre su legalización finalmente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que esto, a ver, acá cada uno es como que lleva agua para su molino. Digamos, los políticos eh, tienen una agenda acá, como, por ahí como ustedes saben, eh, digamos, hemos tenido una tremenda influencia del G20, del Fondo Monetario Internacional, y parece haber impuesto dentro de alguna de las normativas y haber condicionado préstamos y cuestiones a la legalización del aborto, entre otras cosas. Entonces hay una presión internacional. Por otro lado, hay gente que, por supuesto, esto lo tiene absolutamente ideologizado. El aborto es un apéndice más dentro de esa agenda ideológica, esto que tiene que ver con las nuevas izquierdas de Latinoamérica. Eh, Recordar que en Argentina hemos tenido la legalización del matrimonio igualitario, después apareció esta barbarie que tiene que ver con la ley de género, ahora quieren meter el aborto, en países como México ya se está hablando de la eutanasia, en Francia, no sé si vieron algunas de las novedades en los últimos 10 días, se quiere legitimar la actividad sexual de menores Sí. consentida con mayores, digamos, esto es la puerta de la pedofilia. Entonces, digamos, el denominador común de todo esto, Antonio, es la destrucción de la familia, que es el pilar fundamental y el eje de nuestra sociedad, de nuestras sociedades. Y ahí me gustaría hacer o sea, también hacer un comentario que es súper clave. Porque muchas personas te dicen, ay, entonces, ¿por qué la izquierda va a querer destruir la familia? Te hacen esa pregunta. Porque fundamentalmente la familia es uno de las grandes limitantes que tiene las ideologías totalitarias para poder implantar su dominio total, que es finalmente la familia es uno de los últimos bastiones de resistencia al poder totalitario del Estado. Entonces, para que una izquierda se pueda imponer en la vida de la sociedad, en el control de un país o en el control de un continente, como es el caso de Europa, necesitas necesariamente pasar a llevar y destruir a toda la familia. Una cosa, es una regla, forma parte de. Y lo mismo ocurre finalmente con el tema de la vida. Para poder tú llevar adelante tus proyectos totalitarios, tienes que deshumanizar a ciertos grupos. Y eso es lo que históricamente han hecho las tiranías, no lo olvidemos. Y este es el paso para hacer eso, ¿no es cierto? Por eso existen denominadores comunes entre lo que es la defensa o sea, lo que es la promoción del aborto y la promoción de la eutanasia. Son parte de lo mismo. Yo personalmente, en mi calidad evidentemente de libertario, yo no le puedo conceder al Estado el poder de decidir cuándo alguien es vida y cuándo no. Cuando cruzamos esa línea, cuando permitimos que el Estado decida eso, estamos ya transitando en un camino muy peligroso y eso se llama totalitarismo. Y eso es lo que la izquierda finalmente es el mundo en el que nos quiere sumir. Un mundo totalitario, evidentemente, con esta nueva izquierda, pero es más de lo mismo finalmente. Sí, absolutamente. Y si ustedes repasan la estrategia que se ha tenido en todos los países del mundo en la cual se ha legalizado el aborto, fíjense, en primer lugar, se ha mentido siempre con las cifras. Han querido instalar que esto es muy frecuente y entonces como es frecuente hay que legalizarlo. Y sabemos que esto también es otra emboscada, porque primero mienten con estas cuestiones. En segundo lugar, si vamos a empezar a legalizar aquellas cosas, aquellos males que ocurren con frecuencia, tendríamos que empezar a legalizar la evasión de impuestos, el abuso de menores, tendríamos que legalizar el robo, los asesinatos. Entonces, esto en primer lugar es tremendamente capcioso y eso quiere marcar una tendencia en la opinión pública que no, una cosa es, ahora estamos hablando mucho, la diferencia entre opinión pública y opinión publicada. ¿Por qué? Porque la segunda estrategia del abortismo es copar los medios de difusión. Entonces, copan los grandes canales, los medios masivos de comunicación, por lo menos acá en Argentina, y entonces le quieren llegar a hacer esta información a la gente para querer imponer el aborto. En tercer lugar,
seducen o utilizan grupos de choque, en el caso de Argentina, partidos de izquierda que salen, que hacen lío, que pelean con la policía, que hacen fogatas. Lo hemos visto acá en la marcha en el Senado, el 8 del 8, que ha terminado una trifulca con gases lacrimógenos. En cuarto lugar, lo que hacen también es seducir actores, actrices que tienen llegada a la opinión pública, dándoles un discurso muchas veces absolutamente mentiroso. Lo hemos visto acá en la Cámara de Diputados, como un travesti famoso acá, con una mentira, quiso decir toda una serie de barbaridades a favor del aborto, y después felizmente salió a luz la verdad, y en alguna medida nosotros, por lo menos en lo personal, me genera mucha preocupación. ¿Por qué? Porque pareciera ser que una mentira en la voz de un agente de la farándula es más creíble que una verdad en la voz de un científico. Eso me llama mucho la atención, Fernando, porque acá en Chile también, cuando se aprobó las 3 causales del aborto, llegaron científicos de hecho, inclusive fueron a dar declaraciones al Tribunal Constitucional. Y mi pregunta es, ¿por qué llaman a científicos que tienen una verdad, lo más cercano a la verdad, por supuesto, porque hay una fórmula comprobable, si no los toman en cuenta? Sí, muy buena pregunta, y te confieso que yo en lo personal también me la hago. Fíjate que durante 2 meses estuvimos dando charlas en la Cámara de Diputados y mostrando toda la evidencia científica. Y llamativamente, 3 diputados argentinos, 10 minutos antes de la votación, cambiaron su decisión. Es decir, estos 3 diputados se habían sacado una foto con pañuelo celeste a la mañana, y a la noche se sacaron la foto con pañuelo verde, y 10 minutos antes cambiaron su decisión. ¿Qué significa esto? Uno dice, ¿de qué sirvió toda nuestra evidencia, toda nuestra posición, si el diputado después va y 10 minutos antes cambia la decisión? Por supuesto, acá todos los trascendidos hablan de corrupción, hablan de aprietes, hablan de cosas sucias, y entonces, lógicamente, uno le genera realmente una preocupación importante, porque uno dice, bueno, en realidad todo el esfuerzo no sirvió para nada, todo el esfuerzo sirvió simplemente como una cortina de humo. Tener en consideración, Jorge, que la discusión del aborto comenzó en la Argentina con el dólar valiendo 20 pesos. 2 meses más tarde o 3 meses más tarde terminamos la discusión del dólar con el dólar a 30 pesos. Entonces, con un aumento, una inflación encubierta, casi de un 35 por 33, 34%, entonces uno dice, ¿hasta qué punto esto no es utilizado por nuestros gobernantes para distraer a la opinión pública? Uh-huh. Sin embargo, acá se están metiendo con los niños por nacer, acá se están metiendo con nuestras familias, acá se están metiendo con nuestros hijos, y esto es lo que no debemos permitir. Acá en Chile también, de hecho, el mismo tipo que presentó el proyecto el pasado 1 de agosto de aborto libre, que es Guido Girardi del PPD, presentó también el proyecto para regular la eutanasia. Ese es un personaje demonio. Ahora, tengo una pregunta, Fernando. En Uruguay aumentaron un 20% los abortos desde la legalización, ¿ya? Y el 18% de los abortos corresponden a menores de 20 años, y el 60% se da en la capital, en Montevideo. Una situación bastante compleja ocurre también en España, donde ya a 30 años la tasa de abortos creció en un 142% desde 1990 hasta la actualidad. Entonces, lo que siempre dicen las chicas feministas o radicales o grupos abortistas es que el aborto debería descender legalizándose, pero ocurre justamente lo contrario. O sea, es una cantidad enorme la que aumenta en los países donde se ha legalizado esto. Por supuesto, mira, esto forma parte de las mentiras que yo te comentaba hace un rato, que forman parte del discurso abortista. Yo quiero acá distinguir y diferenciar lo que es el feminismo de lo que es el abortismo. El feminismo bien entendido no tiene nada que ver con el abortismo. A todos nos encanta, yo tengo hijas mujeres, me encanta que las chicas trabajen, estudien, se dediquen, sean empresarias, puedan formar una familia, puedan tener hijos, puedan llevar adelante sus cuestiones, ganen lo mismo que los varones, que sea equiparable en todos sus conceptos. Uh-huh. Pero
esta cuestión que quieren utilizar a las jóvenes para imponer el aborto, se aprovechan de su entusiasmo, las quieren convencer de que van a lograr una reivindicación social de las mujeres matando a su hijo en su seno, creo que esto es una barbaridad. Entonces, Fernando, ahí me gustaría hacer un alcance, que me parece que es muy relevante. Nosotros sabemos, cuando se hacen los catastros internacionales, que cerca del 60% de los abortos practicados en el mundo son hechos específicamente en la zona de Asia, en específico, y en su gran mayoría en China. Y una de las cosas que uno ve con respecto a los abortos que se practican en este país es que en su gran mayoría los bebitos que son abortados son mujeres. Entonces finalmente, una de las grandes banderas de la verdadera causa feminista debería ser precisamente frenar el aborto de estas miles de mujeres, de estas miles de bebitas que no han nacido, ¿no es cierto? Y vemos que esta ola pro abortismo finalmente hace todo lo contrario. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de vista que estoy planteando, el movimiento pro aborto es en verdad un movimiento totalmente antimujer, en el sentido, primero, porque abortan bebés mujer en una gran cantidad en el mundo, y segundo, porque evidentemente las secuelas que deja el aborto, que esa es ya una segunda parte que la podemos hablar después, las secuelas que dejan las mujeres, el hecho de practicarse un aborto son severas, incluso en muchos casos provoca la muerte, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Mira, casualmente ahora, hace un par de meses, estuve en un congreso de urología, me encontré con un amigo de la India y le pregunté puntualmente esto: ¿por qué se abortan tantas chicas, por ejemplo, en países como la India? Y es lo que me decía: mira, en las estructuras sociales de clase media, el principal motivo por el cual abortan las mujeres, y esto está siendo motivo de preocupación sustantiva, es que en países como la India hay que pagar al momento del casamiento lo que se llama la dote, que es una suma de dinero que paga la familia de la mujer antes de contraer matrimonio a la familia del varón. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en las clases bajas se matan a las mujeres, es decir, se abortan los bebés mujeres, porque esas clases dependen mucho más del trabajo forzado, del trabajo en el campo, de trabajo en terrenos por ahí un poquitito más complicados. Entonces ellos piensan que los varones tienen más capacidad, más fuerza, mayor potencial laboral y mayor probabilidad de sacar esas familias adelante que las mujeres. Entonces también abortan fundamentalmente las mujeres. Esto es por supuesto, es una absoluta locura. Esto también pasa en otros países, incluyendo Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Pues dice: che, mirá, yo quería un varón, no quería una mujer. Viene mujer, la mato. Entonces, cuando la ley, digamos, se instala como tal, esto se empieza a degenerar a tal punto que ocurren barbaridades de esta índole. Ahora, matar a un ser vivo de ninguna manera constituye un acto médico, y esto, vuelvo a insistir, forma parte del engaño del discurso. Lo que comentábamos recién, en Uruguay, vos fíjate, en el año 2013, recordad que en Uruguay se legaliza el aborto en el año 2012, en el año 2013 ya se contabilizaron 7.171 abortos. En el año 2016, es decir, 4 años más tarde, el número de abortos es 9.719. Esto es un incremento del 27%. Ahora, si tomamos en cuenta el número de abortos, incluyendo el año 2012, este incremento es del 35%. Como decía recién Jorge, lo mismo en España, lo mismo en Italia, lo mismo en Francia. Entonces, cuando nos quieren venir y mentir y decir que con la legalización el número de abortos disminuye, de ninguna manera es así, porque la evidencia científica y los datos de los distintos ministerios de salud sostienen lo contrario. Otra clásica mentira es que el número de muertes maternas disminuye con la legalización. Otra mentira grande como una casa. Ustedes allá en Chile tienen un científico extraordinario como es el doctor Elan Koch del Instituto Melissa. Él lo evaluó claramente, tanto en Chile como en México. Tuvo la posibilidad de hacer esta investigación y claramente lo que disminuyó sustantivamente la mortalidad de las madres durante los últimos 50 años fue justamente la instauración de programas de educación, la instauración de programas de salud perinatal, la provisión de agua potable, red cloacal, saneamiento, acceso universal de la salud a las mujeres embarazadas, y de ninguna manera el aborto impactó ni para arriba ni para abajo en la mortalidad de las madres.
Recuerden, en el año 1989, cuando en Chile se suspende o se prohíbe definitivamente el aborto hasta el año 2017 con estas causales que comentamos hace un rato, a pesar de eso, en Chile, la mortalidad de las madres siguió disminuyendo. A propósito de eso, Fernando, otra de las clásicas situaciones que ocurren en las chicas, usted nombró a ese trans, si no mal no recuerdo, es de la B, que dijo que no sé cuántas chicas morían por minuto, y también recuerdo que Agustín Laje sacó el cálculo y lo dijo en uno de sus discursos. Acá en Chile, el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las chilenas, y cada día mueren 3 mujeres a causa de este tumor, y se diagnostica un caso cada 3 horas. Ese es esa es la primera causa, esa es la primera causa de muerte en Chile, lo que es bastante complejo porque no es el aborto, ¿verdad?, el tema que más acompleja a las mujeres, sino que más bien esto, es el cáncer de mama. ¿Por qué las chicas que están feministas o de esto, bueno, todo este feminismo radical, las que van a golpear iglesias a los chicos o a tapar a Andrés Bello a la Universidad de Chile acá, porque ellas, en vez de preocuparse tanto por un aborto seguro, legal, bla, 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 que no es una causa real importante, no se preocupan de cosas que realmente son realmente importantes? ¿Usted cree que hay organizaciones como Planes Parejos que están poniendo el billete directo a estas organizaciones para no enfocarse más bien en algo que realmente sería sustantivo como el cáncer de mama y en el aborto? Sí, absolutamente. Como esto está ideologizado, se ha transformado en una especie de capricho. Acá en la Argentina también, la principal causa de muerte en mujeres en edad fértil, esto es entre los 15 y los 49 años, es el cáncer de mama. En segundo lugar, los accidentes de tránsito. En tercer lugar, la enfermedad cerebrovascular. Entonces, uno dice, si tanto les preocupa la muerte de estas mujeres, ¿dónde están las marchas? ¿Dónde están las manifestaciones de toda esta gente para disminuir los accidentes, para tener más mamógrafos, para tener mayor capacidad o acceso a la salud, que si no nos mueran de cáncer de cuello uterino, para disminuir el número de suicidios? Entonces, en la Argentina, el aborto es la causa número 40 de muerte en mujeres en edad fértil. Entonces, a ver, y representa menos del 0.5% del total de muertes en este grupo etario. Menos del 0.5%, es decir, hay un 99.5% de mujeres que se mueren de otras cosas. Entonces, si tanto realmente les preocupa la muerte de esta gente, vuelvo a insistir, ¿dónde están las manifestaciones para que la gente no se muera de otras cosas? Por supuesto, todas las muertes nos importan, pero cuando nos quieren venir a vender que esto es un problema, una emergencia de salud pública, de ninguna manera es así, porque hay 20.000 causas distintas o muchísimas causas distintas, es decir, concretamente 39 causas de muerte antes del aborto que tenemos que atender y que realmente son la mayoría prevenibles. Y si tomamos en consideración exclusivamente la mujer embarazada, el aborto constituye la tercera causa de muerte en mujer embarazada. ¿Por qué? Porque antes tenemos lo que llamamos causas directas, que son las que están estrictamente vinculadas con el embarazo, como son el sangrado, la infección. Después tenemos causas indirectas, que son causas prevenibles, que son todas aquellas causas de muerte que traen o arrastran la mujer antes de embarazarse, como es la diabetes, las tuberculosis, enfermedades infecciosas, enfermedades cardíacas, incluso desnutrición, es decir, toda una serie de cuestiones que pueden ser prevenibles. Y recién atrás de esto viene el aborto, es decir, forma parte de la mentira. Tan es así que el Ministerio de Salud en la Argentina tuvo que salir a aclarar que el aborto no es la primera causa de muerte materna y que en el año 2016 el número de muertes por aborto fueron 31. Entonces, no es que son miles, como se quiere instalar, como se quiere hacer creer a la gente. Miren, ustedes pueden esconder un aborto, pero lo que no pueden esconder es un muerto. Exactamente. Entonces, ahora, ahí, Fernando, me gustaría, porque nos queda clarísimo que no es la primera causa, pero la siguiente pregunta es que, independiente de que uno legalice o no legalice el aborto sigue siendo un aborto y el riesgo de muerte de la madre, sea clandestino o sea en una clínica, sigue siendo altísimo.
Y esa es una de las cosas que el debate tampoco se ha dicho, el cómo es igualmente peligroso los riesgos de que el útero se le haga a pedazos en la intervención y que termine en un sangrado y que termine muriendo la mujer, siguen siendo tan altos en una clínica clandestina como lo puede ser en en la mejor clínica privada de Argentina y de Chile. Sí, mira, Antonio, esto creo que es muy importante esto que mencionas, porque la legalización, en primer lugar, por supuesto, convierte un delito en un derecho. Esto para empezar a charlar. Y en segundo lugar, lo que facilita o lo que permite la legalización es hacer de esto un negocio. Es decir, promocionarlo. He recibido propagandas de Guatemala donde le hace un 10% de descuento si usted lo paga en efectivo. Y esto está circulando y un día van a venir, bueno, che, mira, si te traes una amiga te hacemos 2 por 1. Entonces, esto creo que también es claro. Ahora, en los fines prácticos, Antonio, la legalización también lo que significa es que todas aquellas clínicas o centros que hoy son ilegales, que son clandestinos, van a poner una chapa en la puerta y van a decir, véngase a hacer un aborto acá. Entonces van a seguir siendo igual de peligrosos, van a seguir siendo igual de inseguros. Y va a haber un número de gente que tampoco va a ir a estas clínicas porque saben que están matando a su hijo. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, en el año 2010, en la Argentina, se legaliza el juego para terminar con el juego clandestino. Hoy tenemos en la Argentina el país lleno de casinos, lleno de bingos, y además seguimos teniendo el juego clandestino, es decir, la legalización tampoco va a erradicar la clandestinidad. Y si tanto les preocupa la clandestinidad, Antonio, ¿qué han hecho nuestros gobiernos para ir y perseguir estas clínicas clandestinas? Para ir y perseguir los médicos que sí saben fehacientemente que están matando a un ser humano, que están terminando con la vida de un ser vivo, y que son los verdaderos, diría, los principales culpables de toda esta cuestión a la hora de meter sanciones. Por supuesto, toda mujer que manda a matar un hijo merece una sanción. Lo que pasa es que hay veces pueden haber atenuantes en el caso de la madre, porque está nubilada, porque está turbada, porque está deprimida, porque está asustada. No puede quedar sin sanción. Ahora, el que sabe realmente y no tiene ninguna duda que está matando a su hijo, es el médico. Y por eso, cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo, es otro eufemismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, nada es voluntario si la información con la cual llega esa madre a realizar la matanza de su hijo es una información sesgada, es una información parcial. ¿Me entienden? Entonces, si a ustedes van y le venden el cuento que lo que están matando no es su hijo, es una cosa, eso deja de ser voluntario porque ustedes están siendo influenciados por una mala información que les llega a ustedes. Entonces, de ninguna manera es una interrupción, tampoco es voluntaria, porque en realidad termina siendo impuesta por una serie de información que llevan y arrastran a esas mujeres a realizar un acto delictivo. Exactamente, exactamente. Ahora, hay un tema, entrando más en el hecho de, hablemos un poco más de lo que pasa con las mujeres. A mí hay un tema no tanto con la dinámica esta de lo que es la legalización del aborto, sino con el hecho del concepto de la despenalización. Que yo incluso hasta cierto punto te podría decir, mira, está bien, la mujer, una mujer que aborta, ella como persona, dadas las circunstancias difíciles en las que se vio involucrada, está bien, no va a recibir una pena de cárcel. Pero lo que nosotros como sociedad no podemos hacer, y ese es el problema de este concepto que intenta deshumanizar al feto, de este concepto que intenta hacerlo legal el aborto en sí mismo, ¿no es cierto? Que en el fondo deshumanizas al feto, pero haces una cosa también que es mucho más grave, que le quitas la dignidad a una mujer, que voy a poner un ejemplo dramático, que después de una violación decide sacar adelante, tener un hijo, incluso sigamos, ni siquiera lo dan a opción, decide criarlo, formarlo, como vimos en el caso de la historia, de la dramática historia que contó un artista, creo que en México, ¿no es cierto?, que le había sucedido una situación de esa naturaleza. Y a esa mujer tú le asignas en el fondo el mismo valor al hecho de que ella haya decidido sacar adelante esa vida, ¿no es cierto?, de esa forma, le das el mismo valor, el mismo juicio que una mujer que decidió en el fondo terminar con una vida. Yo no estoy dispuesto en el fondo a empezar a pasar y a transar esas categorías de
de juicio moral que nosotros como sociedad debemos hacer. Nosotros debemos premiar a nivel social. No estoy hablando de un premio monetario o un castigo, un castigo de cárcel. No. Estoy hablando como sociedad, como cultura. Debemos premiar a la mujer que decide decirle sí a la vida, pese a todas las dificultades que puedan haber de por medio. Y tenemos que a esa mujer darle un lugar especial dentro de la sociedad. Mira, sí, Y eso tú no lo resuelves, de hecho todo lo contrario. Lo agravas en el fondo igualando su situación a una persona que decide en el fondo todo lo contrario, ¿no es cierto?, destruir vida. sí, Antonio, acá creo que es un tema, es muy importante dejar en claro que los médicos, a ver, nosotros no juzgamos. ¿Qué significa esto? A mí me viene un paciente, una persona baleada, y a mí no, yo no me pongo a decidir ahí si es policía lo salvo y si es el ladrón lo dejo morir. A mí me interesa salvar toda vida. Después la justicia dirá quién va preso y quién no va preso. Eso no nos corresponde a nosotros como médicos. Nosotros los médicos queremos salvar toda vida, porque para nosotros es el fundamento de nuestro quehacer. Ahora, dicho esto, es un sinsentido jurídico decir esto es un delito y no te penalizo. Es una absoluta contradicción. Yo le pregunto a la audiencia, una mujer que manda a matar a su hijo, ¿merece ser penalizada o no? A ver. Ahora, dicho esto, cuando las mujeres la mandan a abortar, desde el punto de vista, vamos a decir, del proceso o de la información que se le está bajando a la mujer, es de lo más humillante. Lo que le están diciendo a la mujer que vaya, que tiene que ir a abortar, es decir, vos sos incapaz. Esto es claramente, ¿incapaz de qué? Incapaz de tener hijos, incapaz de criarlos, incapaz de salir adelante, incapaz de superar tus problemas, incapaz de trabajar y mantener una familia, incapaz de formar una familia. Esto es lo que le están diciendo a una mujer, de manera que desde el punto de vista absolutamente femenino es de lo más humillante y como mencionó hace un rato Jorge, tanto en Uruguay como en España, más del 90% de los abortos son por decisión y comodidad de la mujer. No son ni por abusos, no son por riesgo de vida de la mujer. Es por comodidad, por decir, che, esto es un método contraceptivo, lo uso como método de contracepción, lo mato a mi hijo y sigo con mi vida. Entonces, es de lo más humillante y muchas veces es una situación absolutamente machista y chauvinista, porque son las parejas, son los varones los que las mandan a las chicas a abortar. Y le dicen, si querés que yo siga contigo, si querés que sigamos juntos, anda a hacerte un aborto, porque así yo como estoy, no pienso seguir contigo. Entonces las chicas aceptan esta situación, esta imposición del varón en este caso, y van y matan a su hijo en su seno. Entonces, esto forma parte de la hipocresía, la contradicción tremenda del discurso abortista. Y claramente, cuando esto está ideologizado, Antonio, a ver, los médicos, los científicos, estamos absolutamente en las antípodas de las ideologías. ¿Por qué? Porque los médicos practicamos medicina basada en la evidencia científica. Entonces, no queremos saber absolutamente nada con las creencias. Mira, desde que apareció la ecografía y de la que aparecieron los avances en genética, las creencias se acabaron. Es todo evidencia científica. Entonces, a ver, la ideologización de todo esto, en realidad lo que usa a la gente, usa a las feministas, usa a los pobres, los pone al servicio de la política, genera una relación enferma con el pueblo. Piensan por la gente, piensan por el pueblo y no los dejan pensar a ellos por ellos mismos. Lo he escuchado en discursos acá de grupos feministas o de grupos más bien proabortistas, decir, si vos sos feminista, tenés que estar a favor del aborto, tenés que apoyar la causa del aborto. Es decir, les imponen las ideologías en vez de permitir que las chicas piensen por sí mismas. Y en el siglo pasado, todos conocemos las ideologías que han ocurrido, la esclavitud, el nazismo y toda una serie de cuestiones, y todas esas ideologías terminaron en dictaduras. Nada bueno se saca del aborto, nada bueno se saca de matar a nuestros hijos del seno materno. Con esta otra ideología ocurre exactamente lo mismo. Tú te das cuenta que finalmente
lo que fue el nazismo, lo que fue la esclavitud. De alguna manera lo que hacían estas ideologías era permanentemente hacer el refuerzo que el grupo con el cual se estaban acriminando no era humano. Entonces hacían exactamente el mismo ejercicio. Yo creo que nosotros ya, en el fondo para pasarnos un poco a otro tema, yo creo que nosotros acá ya hicimos un ejercicio bastante bueno de lograr desmontar este tema y dejar bien en claro que esto no se trata, el movimiento abortista no se trata de un instrumento de liberación de las mujeres, eso ya lo dejamos bastante ya, de manera bien clara. Y finalmente lo que nosotros nos damos cuenta es que aquí hay dos elementos que vienen a jugar un papel y que están muy entrelazados entre ellos: ideología y, por otro lado, intereses económicos. Yo eso es el denominador común que veo en todas partes. Cuando yo veo una internacional como Planned Parenthood financiando activamente a grupos ideologizados para que promuevan a través de protestas, ¿no es cierto?, en sus países la legalización del aborto, a mí no me queda ninguna duda. Hay una conexión claramente, no solamente Planned Parenthood, hay organizaciones supraestatales que están detrás de todo esto, ¿no es cierto?, que están pasando instructivos a los países respecto a cómo proceder en esta materia. Se lo hicieron a Macri, seguramente también se lo están haciendo a Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera, pese a haber dicho nosotros no vamos a legalizar el aborto a cualquier evento, lo están haciendo. Entonces esto es un tema que se entrelaza en el fondo dineros con ideología y nada más. Sí, claramente. Mira, yo invito a la audiencia, Antonio, Jorge, métanse en internet. Hay dos videos, hay dos documentales que son extraordinarios. El primero es El Grito Silencioso, creo que ustedes seguramente ya están muy bien familiarizados, que es el video del doctor Bernard Nathanson. Sí. Nathanson era un ginecólogo americano, luego de haber realizado más de 75.000 abortos. Aparece la ecografía, ahí él se da cuenta que lo que está matando es un niño, entonces ahí lógicamente se da cuenta de lo que estaba haciendo era una locura, y él hace un video mostrando el engaño, claramente revelando las verdades que ocurren en el contexto del discurso abortista. Y atrás de esto luego se hizo otro documental espectacular que se llama Blood Money, Dinero de Sangre, que es un documental en el cual se muestran las estrategias que tienen las compañías dedicadas al aborto, entre ellas la IPPF, con sus sucursales. Sepamos que esta IPPF, esta multinacional del aborto, tiene por lo menos en los Estados Unidos 600 clínicas y miles de clínicas y sucursales en otros países del mundo. Lo tenemos acá en Buenos Aires también, una casa FUSA, que dentro de todas las instituciones que han recibido dinero de Planned Parenthood, es la que más dinero ha recibido, por arriba de los 3 millones de dólares en los últimos años. Han habido grupos como estos que se llaman Católicos con Derecho a Decidir, la Fundación Wespel, la Universidad de Palermo, en fin, otra serie de grupos, todas recibiendo dinero y regalías por esto. Y también sabemos, de datos provenientes de Estados Unidos, que esta IPPF financió campañas políticas aportando más de 1,5 millones de dólares a la campaña de Obama, más de 20 millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton. Entonces no es sorpresa que Hillary Clinton, uno de los cierres de campaña, si no recuerdo, justo en Pensilvania, lo hizo directamente dentro de una de estas clínicas. Entonces, acá en Argentina vamos a tener elecciones en el año 2019 y a uno lógicamente le despierta esa semilla de la duda, de decir, che, a ver cuánto de toda esta campaña no le va a volver a algún político a su campaña política para el año 2019 en términos de potencialmente alguna ayuda financiera. Son todas dudas que se generan, lógicamente. Uno no puede demostrar esto, pero como ha visto que ha pasado en otros países del mundo, uno dice, ¿por qué la Argentina va a ser la excepción? Y por qué otros países de Latinoamérica van a hacerlo. Entonces, a todo esto también se agrega la comercialización de restos de bebés, restos de sus órganos, ventas ilegales de los mismos. Entonces, evidentemente, acá hay todo un dinero sucio, el negocio es millonario, la IPPF declaró en el año 2014 ganancias en los Estados Unidos por más de 126 millones de dólares. Entonces, lógicamente, para ellos, digamos, es una inversión. Recordar que en Estados Unidos le han quitado, el gobierno de los Estados Unidos le ha quitado un subsidio millonario. En Latinoamérica aparece como un mercado tremendamente promisorio, un mercado tremendamente fértil
para incrementar sus arcas, para incrementar sus ganancias, a expensas del sufrimiento de la mujer. Ahí tú te das cuenta, en el fondo, una de las cosas que ocurrió, que después que se ganan las elecciones en Estados Unidos, que lo ganan finalmente, de alguna manera, un grupo importante, o sea, lo ganan los republicanos, en cierto sentido lo ganan los conservadores, y se le pone un alto, en el fondo, a todos los abortos, vemos cómo, de alguna forma, todas estas organizaciones pasan, en el fondo, a financiar distintos movimientos en lo que es Latinoamérica, Argentina y Chile, que son ejemplos también otros países de Latinoamérica también, por supuesto, y queda claro, o sea, es increíblemente evidente que en el momento que se cortan los recursos en Estados Unidos, inmediatamente empiezan los movimientos sociales en Sudamérica respecto a la legalización del aborto. O sea, no es un ejercicio muy tedioso de intentar, o sea, se debe hacer, buscar la fuente en el fondo para estar bien documentado, pero en el fondo es cosa de hacer un switch pequeño, neuronal, y tú te das cuenta de que hay una correlación inmediata en lo que es la provisión de fondos a estas internacionales abortistas en los Estados Unidos, con lo que es inmediatamente el esfuerzo de estas mismas internacionales a través del financiamiento de movimientos de forma activa en nuestra América Latina. Sí, vos fíjate el lobby tremendo, Jorge, Antonio, que deben tener estos grupos, estas minorías ideologizadas, por lo menos en la Argentina. Y cuando se debatió esto en la Cámara de Diputados, no pasó por lo que se llama la Comisión de Presupuestos, para evaluar a ver si presupuestariamente el país está en condiciones de afrontar una legalización del aborto. Y llamativamente, cuando pasó a la Cámara de Senadores, tampoco fue sometida a la evaluación de Comisión de Presupuestos. Entonces, esto es un fenómeno que podría producir un absoluto descalabro en una salud pública, por lo menos la Argentina, que ya está prácticamente desmadrada. Fíjate, hace 2 días, en un hospital del Gran Buenos Aires, se cayó un ascensor con 2 personas adentro. A Dios gracias, salvaron su vida, pero este fenómeno también pasó hace un mes en el Hospital Durán de la capital, de acá de la ciudad de Buenos Aires. También se cayó un ascensor con gente adentro y también salvaron milagrosamente sus vidas los ocupantes. Entonces, los ascensores se nos caen en los hospitales y quieren financiar esto que produciría un gasto millonario, no solamente por el costo de la medicación, que ahora dicen que lo van a querer empezar a fabricar acá, sino que además por el costo de las internaciones. Un 30% de los abortos legales terminan en una internación. Y esa internación habitualmente tiene que ver con cirugías. ¿Cirugías por qué? Porque sabemos que el misoprostol, la pastilla que ya está prohibida o que ha sido retirada del mercado por Pfizer, tanto en Francia como en Alemania, produce estallidos de útero, rupturas uterinas. Esto pasó acá hace un mes, un caso en la ciudad de Rosario, un caso acá en Ensenada, que es acá cerca de La Plata. Estallidos de útero, donde la mujer termina operada con cirugía de urgencia, por supuesto, el chico muerto, la madre sin su útero queda estéril de por vida, le sacaron un ovario, terapia intensiva, transfusiones, sangrados, cirugías, y todo esto tiene un costo bestial. Lo mismo cuando se producen sangrados, lo mismo cuando se producen infecciones, antibióticos caros. Vuelvo a insistir, camas en terapia intensiva que no van a poder utilizadas por gente que verdaderamente necesita las camas de terapia intensiva para salvar sus vidas. Nosotros tenemos la gripe A famosa, que aparece todos los inviernos, y no tenemos respiradores suficientes para atajar toda esta gente, no tenemos gasas, no tenemos insumos, las guardias están desbordadas, la gente tiene que ir a hacer colas a las 2 de la mañana para que le den un turno, porque no dan más de 20 números en los hospitales públicos. Entonces tenemos también los tours de salud, que viene gente de países limítrofes a hacerse atención, especialmente en el norte, y viene gente de Bolivia y Paraguay para atenderse, y todos esos gastos lo tiene que pagar la salud pública nacional, y todos esos gastos lo tenemos que pagar entre todos. Entonces esto tampoco está contemplado, y nos quieren vender que la Argentina está en condiciones de afrontar esto. Ustedes fíjense, países como Estados Unidos, durante los primeros 7 años, luego de la legalización del aborto, un país como Estados Unidos, que no tiene obligación de reportar el número de abortos, que tampoco los estados tienen la obligación de reportar el número de complicaciones, han tenido en promedio 22 muertes por año durante los primeros 7 años, sabiendo entonces que hay un claro subregistro en los países que tienen de las mejores medicinas del mundo. Entonces, claramente, nos quieren imponer cosas a países, por lo menos como la Argentina, que no estamos en ninguna condición, ni siquiera sabiendo que es una locura matar a un ser humano, pero si así todo fuese de esta forma,
no estamos en condiciones de resistir semejante descalabro, chicos. Fernando, 931 millones de pesos fue lo que pagó Planned Parenthood para aprobar el aborto en Chile. Sus filiales acá en Chile son Aprofa y Miles, y ha sido muy discutido el tema de si venden o no venden fetos. Ellos obviamente reclamaron en contra de esta denuncia y dijeron de que de ninguna forma lo hacían en ninguna parte del mundo, lo que es bastante cuestionable. Ahora, respecto a lo que me había comentado usted, que de hecho me lo mandó por WhatsApp, el hecho de que se había caído este ascensor, es bastante extraño porque casi 25.000 personas murieron en Chile durante todo el año 2016, mientras estaban en lista de espera, ¿ya? Ahora hay que tomar en consideración otro punto que es muy importante, que la mitad, o sea, 12.401 personas son mujeres, y las feministas no se preocupan de ese número, ¿ya? Que es bastante impactante. En lo que va del 2017, 6.000 personas, 6.500 personas aproximadamente, han muerto también por el mismo punto. Entonces, si los hospitales o las clínicas, como decía usted, no tienen, no, los hospitales principalmente no tienen la eficiencia económica para poder sustentar a personas que no tienen nada que ver con el aborto, que son personas que tuvieron problemas y que por temas económicos no se pueden sanar, la pregunta es, ¿por qué nuevamente estos grupos feministas o estos grupos abortistas no se preocupan de lo que es realmente importante? ¿Tiene vínculo necesario esta gran abortista Planned Parenthood en estas cosas? ¿O es por un tema de ideologización de izquierda solamente? Y yo creo que acá, como charlamos hace un rato, cada uno quiere sacar ventaja de sus propias circunstancias. Es decir, los gobiernos quieren sacar ventaja por ahí para recibir algún beneficio a la hora de sus campañas políticas, los que lo tienen esto ideologizado para imponer una ideología de la muerte, y por supuesto los que tienen un negocio armado como la IPPF, lógicamente para ver sus arcas absolutamente engordadas. Hace un rato comentaste el tema de la objeción de conciencia y creo que esto es importante ponerlo sobre el tapete. ¿Por qué? En el proyecto que se presentó en Argentina había una objeción de conciencia restringida, es decir, uno podría inscribirse en una lista y evitar participar de abortos. Sin embargo, en situaciones especiales, en la cual por ahí no hay otro obstetra, no hay otro ginecólogo o alguna situación de riesgo adicional o riesgo inminente, aunque usted fuese objetor de conciencia, iba a estar obligado de todas formas a practicar el aborto, a matar a ese niño. ¿Bajo pena de qué? Bajo pena de ir a la cárcel, de manera que la Argentina se podría haber convertido en el primer país del mundo y un médico podría ir a la cárcel por salvar una vida o por salvar dos vidas. Ahora, dentro de la estrategia abortista, esto en realidad es una suerte de engaña pichanga. ¿Qué significa esto? A usted, imagínense que yo ahora, ustedes donde están ahí, por ejemplo, lo estoy viendo a Antonio, y yo le digo, mira, yo quiero su computadora, quiero los auriculares, y entonces le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora, tu computadora, tu campera, tus auriculares, la sombrilla que veo atrás tuyo, van a ser mías, y además a vos te voy a desnudar, te voy a atar sobre esa reja que se ve hacia tu derecha, hacia la izquierda de la cámara, y no te voy a dar ni líquidos ni alimentos durante 24 horas. Entonces vos, por ahí Antonio, vas a decir, che, flaco, pará, aunque sea, dame ropa y dame líquidos. Entonces yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Toma, te doy ropa, te doy líquidos, pero la sombrilla, la campera, no sé, la computadora y los auriculares van a ser míos. Y en este sentido, la estrategia abortista es exactamente esa. Amenazan a los médicos, les quieren meter miedo diciendo, che, acá van a tener que hacer abortos porque si no van a ir a la cárcel, sabiendo que ellos en realidad lo que quieren es imponer la ley. Y entonces, si la gente cae, si los médicos caemos en este engaño de decir, che, no, por favor, dame la objeción de conciencia, del otro lado van a decir, bueno, muy bien, ¿sabes qué? Te doy la objeción de conciencia, pero el aborto lo sacamos igual. Yo me imagino de que si en alguna forma se hubiese legalizado el aborto en Argentina, usted hubiese renunciado a la medicina. Que no te quepa ninguna duda. Mira, yo por suerte tuve la bendición celestial de haber hecho un posgrado en los Estados Unidos, y esto acá en mi casa lo charlamos más de una vez. Yo honestamente podría realmente, digamos, a Dios gracias, levantar un teléfono y seguir mi carrera en los Estados Unidos. Podría dejar tranquilamente, digamos, me dedicaría a otra cosa,
de ninguna manera, prefiero ir a la cárcel antes de matar a nadie. Entonces, de ninguna manera vamos a permitir los médicos de bien ser utilizados para terminar con la vida de un ser vivo, y muchísimo menos para que nos utilicen para imponer una ideología como lo charlábamos al principio. Por supuesto, hay gente que puede acceder a esto, lo cual es lamentable. Ahora, yo le pregunto a todas esas madres que llevan un niño en su seno, les pregunto, si ustedes pondrían la vida de sus hijos en manos de un ginecólogo, de un obstetra, le da lo mismo matarlo que darlo a luz. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Entonces, por eso, cuando nos piden a nosotros lista de objetores de conciencia, nosotros lo que queremos es, quiero listas de médicos aborteros, quiero listas de instituciones que no tengan ningún problema en matar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente vaya, o sea, la gente no va a ir a esos lugares, la gente los va a evitar. Nadie que está en su sano juicio va a poner la vida de un hijo en manos de un médico que le da lo mismo matarlo que darlo a luz. Entonces nos piden a nosotros listas de objetores de conciencia que sabemos que automáticamente se van a transformar en listas negras. ¿Por qué? Porque olvídense aquellos médicos que vean sus nombres incluidos en estas listas, en hacer carreras hospitalarias, en concursar a puestos o posiciones de gestión institucional, de gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque como participan en esas listas de objetores de conciencia, van a ser inmediatamente discriminados, como ocurre en otras áreas y en otros aspectos en nuestro país. Entonces, no queremos listas negras, lo que sí queremos es lista de médicos dispuestos a matar a nuestros hijos y que se den a luz sus nombres, que se den a luz sus fotos, que la gente le conozca las caras y que den la cara ante la sociedad por querer matar a nuestros hijos, y que de ninguna manera los médicos de bien lo vamos a aceptar y lo vamos a tolerar. Una última consulta, para que también Antonio cierre con su pregunta. ¿Cómo usted, como médico eh, admirable para mi punto de vista, absolutamente, que ha dado una batalla gigante en Argentina, y creo que acá en Chile debería existir una persona que lidere esas posiciones como lo ha hecho usted? ¿Qué le recomendaría a los médicos chilenos, porque ahora esto se nos viene para acá, para poder enfrentarse a esta situación del aborto? Y además, ¿qué le recomendaría a Chile? ¿Cómo enfrentar esta situación? Sí, por supuesto. Mira, antes que nada te quiero aclarar que yo, no, a ver, no es una batalla que doy solo. Uh-huh. Por ahí ahora estamos conversando, pero atrás mío nosotros hemos generado comisiones de trabajo. En primer lugar, en la Argentina hay un grupo Médicos por la Vida que lo fundó la doctora María José Mancino en Rosario. En segundo lugar, es cierto que en los últimos 6 meses este grupo de médicos ha hecho una especie de boom extraordinario, porque médicos en forma absolutamente desinteresada, médicos que han dejado tiempo de su familia, hemos generado comisiones de trabajo libre de sesgos religiosos, ideológicos, partidarios, políticos. Hemos generado comisiones de trabajo en términos psiquiátricos, en los términos estadísticos, en el área bioética, en lo que es la parte científica, en lo que es la parte legal, en lo que es la parte económica. Y realmente gente que ha trabajado en forma extraordinaria, y muchos de estos datos que por ahí yo les estoy mostrando, hay que realmente agradecérselo a mucha y casi toda esta gente que ha trabajado en forma desinteresada. Yo creo que si yo fuese ministro de Salud, yo justamente lo que haría es convocar a la gente más capaz, Uh-huh. a los científicos libres de sesgos y libres de influencias externas. En Chile yo conozco médicos extraordinarios, hemos visto incluso las presentaciones del doctor Jorge Becker, el ARCOG. Yo creo que hay gente destacadísima allá en Chile que puede tomar el liderazgo de esta movida. Nosotros los Médicos por la Vida estamos absolutamente a disposición para compartir información, para compartir datos, para hacer reuniones de trabajo, para darles todo nuestro apoyo, tanto a los hermanos chilenos como a cualquiera de los hermanos en el resto de Latinoamérica. Creo que de una vez por todas los médicos, la sociedad tiene que salir a la calle, tiene que manifestarse a favor de la vida, no deben permitir que se metan con nuestros hijos. El aborto es un capítulo más de toda esta corriente ideológica. Nos quieren destruir las familias, quieren envenenar la mente de nuestros hijos, porque de la misma forma que la inseguridad llegó al seno materno, ahora pareciera ser también que la inseguridad llega al cerebro de nuestros hijos, tratándole de meterle esta información basura
vinculada con la ley de género y con los matrimonios igualitarios, la eutanasia y esta pérdida de valores. Yo creo que es clave retomar las riendas de la educación no solamente genital, sino también la educación de la persona, fundamentada en valores, fundamentada en el respeto al cuerpo propio, al cuerpo ajeno. Tenemos que terminar con los males morales que tenemos en la actualidad, lo que es el relativismo, esta cosa que todo es relativo, todo vale. Tenemos que terminar con esta cultura del materialismo, con el egoísmo, toda esta filosofía del hedonismo, el placer, la búsqueda del placer desmedido por el placer mismo. Los chicos están queriendo, se les está metiendo en la cabeza la promoción de la promiscuidad, la promoción de la pornografía. Entonces tenemos que ir a las bases, tenemos que fortalecer a los padres, tenemos que fortalecer a la familia. Esto no se logra de un día para otro, hay que trabajar. Es fundamental los docentes por la vida que también tomen cartas en el asunto. Los abogados también tienen un papel fundamental, los asistentes sociales en los sectores más vulnerables. Entonces, si queremos resolver el problema, si no queremos que se nos mueran las mujeres por distintas causas, tenemos que ir a atacar la vulnerabilidad, pero de ninguna manera matar a los chicos en su seno. Entonces, lo que les quiero decir fundamentalmente a los médicos, no tengan miedo, manifiéstense, estudien, pónganse a trabajar, formen grupos de trabajo, formen comisiones de trabajo y sepan que de nuestra parte van a tener absolutamente todo nuestro apoyo en lo que necesiten, sean los médicos, sean los gobernantes. Estamos totalmente dispuestos a ayudarlos, vuelvo a insistir, tanto ustedes como al resto de los colegas de Latinoamérica. Bueno, Fernando, yo más que hacerte una pregunta, porque lo dijiste en el fondo, todo a lo que quería ir con mi pregunta, pero hacer una reivindicación. Yo te conocí en el fondo en el programa de Feynman, ahí pude verlo, después estuve viendo más videos al respecto tuyo, la defensa que hiciste en el Senado también, en el Parlamento argentino. Entonces, más que nada hacerte la observación de que el teatro, en el fondo en el que tú estás parado, no es solamente Argentina, es el mundo hispanoamericano, finalmente, ¿no es cierto? Esa es la plataforma en la que tú ya te estás parando. Lo que tú digas en Argentina, inmediatamente en redes sociales va a llegar a Chile, va a llegar a Perú, va a llegar a Colombia, va a llegar a todos los países de Latinoamérica, y en ese sentido darte las gracias, porque el aporte que has hecho no solamente ha sido a contribuir para nuestra causa en el debate en Argentina, sino también a nuestros países. Y en ese sentido, bueno, darte las gracias y también incentivar en el fondo a que la gente se pueda poner en contacto, que los médicos chilenos hagan un trabajo más cercano con los médicos argentinos en esta materia. Si ven nuestro programa, con mayor razón, que busque los espacios para poder contactarse contigo también, y poder formar una verdadera red de defensa, porque son las herramientas con las que nosotros contamos. Nosotros nos vamos a tener una internacional abortista que nos esté financiando a nosotros la defensa de la vida. Las causas justas, lamentablemente, generalmente cuentan con esa dificultad, con esa complejidad, que de alguna forma los poderes o los financistas no van a ir por nosotros, no van a querernos. Nuestras cosas finalmente siempre las hemos defendido, parándonos sobre nuestros propios hombros y dando la pelea con los recursos que disponemos. Y por eso es muy importante que en esto seamos capaces de actuar con la mayor unidad posible. Sí, por supuesto. Hay que tener siempre en consideración, Antonio, que la estrategia abortista es copar los medios masivos de comunicación. Entonces hay que ahondar, hay que meterse mucho más en las redes sociales, hay que aprender a manejar las redes sociales como refugio de verdad, como refugio para hacerle llegar a la gente la información genuina y verdadera. Entiendo que hace poco en Chile un locutor importante fue expulsado de su trabajo. Acá también nos ha pasado con una periodista, Amalia Granata, que también fue expulsada de su canal, de su programa, por haberse manifestado incluso fuera del programa, pero lo ha hecho a favor de la vida. Entonces, yo creo que la lucha no es sencilla, pero por sobre todas sobre todas las cosas, tiene que haber una resistencia popular. La gente debe salir a la calle y manifestarse masivamente a favor de la vida. Celebro que hace muy poquitito estuvo acá en Buenos Aires la señora Tía Adriasola, que entiendo que ella tiene una inclinación política y tiene una profunda preocupación por este tema, así que yo creo que hay políticos valiosos en los cuales podemos confiar y en última instancia tenemos que apoyar,
porque es la gente que verdaderamente se juega a favor de la vida y esto es realmente clave marcarlo. Pero tenemos que estar más unidos que nunca. Yo sé que otros países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Ecuador, están mirando, Paraguay, están mirando lo que pasa en nuestros países. Sociedades como la Argentina, la chilena, siempre han sido ejemplos para el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, en este sentido, tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que trabajar, tenemos que colaborar, y vuelvo a insistir que sepan que de nuestra parte van a tener absoluto apoyo fraternal, absolutamente desinteresado y realmente para luchar por la vida, porque esto es esto es una lucha que recién ahora comienza. Recién está comenzando. Muchísimas gracias, estimado Fernando, por su tiempo, por su voluntad de querer participar de Frontera Nacional. Estimado Antonio, Sí, para... me gustaría hacer unas palabras finales. Sí, por supuesto. Acompañando a lo que dijo Fernando, este 27 nosotros en Chile, si mal no recuerdo, el 27 se va a realizar la marcha para Jesús, pero varios pastores evangélicos, también católicos, han decidido darle un giro a esto. Lo más probable es que se llame Marcha por la Vida. Va a ser una marcha por la defensa de la vida en nuestro país, ¿no es cierto? Las personas más espirituales, evidentemente, le van a dar su enfoque espiritual, pero las personas como yo, que tenemos una orientación más agnóstica, ¿no es cierto? Pero que somos personas de profundas convicciones y de integridad valórica, sin lugar a dudas vamos a hacernos presentes en esta marcha. Y eso es un espacio, como el que dijo Fernando, que debemos ocupar, ¿no es cierto? Tal vez no tenemos la presencia o el apoyo de los medios, no tenemos la posibilidad de coparlos, pero sí podemos copar las calles, sí podemos copar las redes sociales, ahí va a estar nuestro trabajo, y ahí estaremos. Entonces, en el fondo, hacer la invitación a este 27 a las personas a participar en esta marcha, que va a ser una marcha por la vida, sin lugar a dudas. Me parece extraordinario, creo que tiene que haber un apoyo masivo. Claramente, Antonio, esto no es un tema religioso, esto es un tema netamente humanitario, no matar. Ahora, por supuesto, los que tienen las motivaciones religiosas, bienvenidas sean. Acá los evangélicos han hecho un trabajo espectacular, han hecho manifestaciones que seguramente ha llegado a Chile primero en la 9 de julio, el día 4. Los católicos han hecho también una manifestación en la Basílica de Luján. Después, el día 8, nuevamente los evangélicos han liderado la movida, manifestación frente al Congreso. Realmente han hecho marchas a la Quinta de Olivos reclamándole a Macri. Realmente han hecho un trabajo realmente extraordinario, pero quiero que hay que ser muy claro en esto. Esto no es ni un problema religioso, no es un problema político, no es un problema ideológico. No matar a nuestros hijos es un problema netamente humanitario. Y afirmar que finalmente la defensa de la vida, de la libertad y también de la propiedad es un principio liberal, pero también es un principio de nuestra civilización misma, de Occidente. Y por eso nosotros estamos aquí dando esta pelea, porque es prioritario para nosotros por los valores de nuestras repúblicas, ¿no es cierto?, de nuestras naciones y también de nuestra civilización, dar esta batalla por uno de los valores supremos que es el valor de la vida. Así es. Y te digo más aún, hasta cierto punto incluso, para nosotros los médicos es nuestro deber siempre defender toda vida. Pero creo que merecen más felicitaciones. Por ahí gente como ustedes que lo hacen ya más por una vocación innata, por un deseo de bien, por una cuestión de hidalguía personal y social, que fundamentalmente los médicos que forma parte de nuestro trabajo, defender la vida en todo lugar y en toda etapa de su gestación. Fernando Cecín, entonces, médico urólogo de Argentina. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Frontera Nacional. Antonio, nunca pensé hacer un programa de Frontera Nacional contigo. Aquí estamos ya. Todo sea por la causa, todo siempre por la causa. Espectacular, viejo. Nos encontramos la próxima semana, chicos. Que estén muy bien. Contacto@fronteranacional.cl, cualquier cosa. Que estén muy bien. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y hasta siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Chao, un abrazo.